Iniciaremos en esta oportunidad el desarrollo de la unidad número 4 referida al mercado de bienes y servicios. Esta será la primera parte y analizaremos el mercado de competencia perfecta. Para ello iniciaremos nuestra ubicación de la temática en el circuito económico simple y lo que veremos es cómo en un mercado, que recordemos es un conjunto de relaciones en las que compradores y vendedores interactúan y de las fuerzas de ellos se determina un precio y una cantidad de equilibrio. Es decir, que vamos a analizar este mercado donde se unirán la demanda y la oferta de un bien o servicio particular. Es decir, que en nuestra hoja de ruta nosotros estaremos estudiando este tema. Para ello, vamos a pensar en ciertos objetivos. Vamos a pensar qué preguntas debe hacerse un empresario y estas preguntas qué decisiones le permiten tomar en distintas configuraciones de mercado. La otra pregunta que vamos a hacer es cómo afectan estas distintas configuraciones de mercado al bienestar de la sociedad, entendiendo el bienestar como la cantidad del bien que una sociedad puede adquirir, o un conjunto de consumidores puede adquirir, y el precio que adquiere. Es decir, el bienestar de una sociedad va a aumentar cuando se pueda comprar mayor cantidad del bien y a un precio menor. Otro de los objetivos que se persiguen es poder aplicar las distintas teorías que aprendemos a situaciones prácticas. Los contenidos de la unidad se dividen en los distintos tipos de mercado que vamos a analizar. El primer mercado que vamos a analizar es el de competencia perfecta. El segundo es el de monopolio, que está en el extremo opuesto al primero. El tercer caso es el oligopolio, luego analizaremos la competencia monopolística y finalmente analizaremos las críticas que se hacen a todas las teorías que la teoría del mercado nos enuncia. En esta unidad o en esta parte de la unidad vamos a analizar el mercado de competencia perfecta. ¿Cómo vamos a hacer para poder distinguir los distintos mercados? Cuando hablamos de muchas empresas pequeñas, ¿y a qué nos referimos que una empresa sea pequeña? Quiere decir que esa empresa no tiene capacidad individual para determinar o modificar el precio del mercado, es decir, que resultará tomadora de precio o precio aceptante. Pero además, si además esas muchas empresas producen un bien homogéneo, es decir, ese bien es idéntico, sea cual sea la empresa que lo produzca, y para los consumidores no hay diferencias ni objetivas ni subjetivas que haga que prefiramos una empresa respecto de la otra, estaremos hablando del mercado de competencia perfecta. Otro caso es cuando hay muchas empresas pequeñas, es decir, son precios aceptantes, pero es decir, no tienen capacidad individual para definir el precio, pero el bien que producen es diferenciado, es decir, que pueden haber pequeñas modificaciones entre un bien u otro, son muy sustitutos entre ellos, y esto nos genera cierta predilección por uno respecto de otro. Vamos a hablar de competencia monopolística o monopólica. Un tercer mercado es cuando las empresas son pocas. Estas pocas empresas tienen fuerte incidencia en las políticas que siguen las demás, es decir, la acción de una incide en la acción de las otras. Y pueden producir un bien homogéneo o bien diferenciado. Por ejemplo, la telefonía celular, son pocas las empresas que nos ofrecen ese servicio y pueden ser diferenciados en cuanto que nos dan ciertos beneficios, una nos da unos beneficios que otra no nos da. Y respecto de empresas oligopólicas, este es el caso de oligopolio, que producen un bien homogéneo, es el caso de las cementeras, que el cemento debe responder a ciertos patrones de calidad internacional, las normas ISO que se definen para que ese cemento tenga las condiciones necesarias para la construcción. Y por último, el caso que hay una sola empresa que produce un único bien que no tiene sustitutos, y en este caso estaremos
hablando del monopolio. Es decir, que cuando nosotros analicemos una empresa o firma particular, deberemos hacer dos preguntas fundamentales para poder ubicarla en el tipo de mercado al que le corresponde. ¿Cuántas empresas producen ese bien o servicio y cómo es ese bien o servicio? La pregunta que nos hacemos ahora para presentar este mercado de competencia es ¿qué características debe cumplir un mercado para que podamos ubicarnos en esta configuración? La primera es que debe existir homogeneidad del producto. Como ya dijimos en alguna diapositiva anterior, homogeneidad en el producto implica decir que todas las empresas producen y venden exactamente el mismo bien de manera tal de no generar diferencias ni objetivas ni subjetivas a la hora de comprar ese bien. La segunda característica, hay que un elevado número de compradores y vendedores. Vimos que había muchas empresas y pequeñas. Esta característica se denomina atomicidad y implica decir que cada uno de ellos es tan pequeño que no tiene competencia o capacidad individual de modificar o determinar el precio del bien o servicio. Es decir, que son tomadores de precios, reciben el precio como un dato. La tercera característica es que hay libre movilidad de los recursos, es decir, que se pueden mover o trasladar de una actividad a otra sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de costos. La cuarta es que existe transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los compradores y todos los vendedores conocen perfectamente las condiciones del mercado. Y en cuanto hay alguna modificación en el precio del bien, todos los actores que están incluidos en este mercado tienen conocimiento de ello. Y la última característica es que hay ausencia de barreras artificiales. Es decir, en este tipo de mercado no hay injerencia del Estado al poner cupos o al fijar impuestos. Estas características son las que debiera cumplir un conjunto de empresas para ubicarse en el mercado de competencia perfecta. No, si bien en los textos se habla de que la bolsa de cereales o la bolsa de valores puede acercarse a este mercado, no existe en la realidad un mercado que presente simultáneamente todas estas características. Es decir, que no vamos a encontrar en la realidad una empresa que se ubique en el mercado de competencia perfecta. La pregunta es, ¿para qué estudiamos este mercado si no existe? La respuesta es que como es un mercado ideal en tanto a que si se cumplieran todas las condiciones, posteriormente veremos que se alcanzaría el máximo bienestar de la sociedad, ideal porque existe en el mundo de las ideas, nos va a servir de referencia para poder mostrar qué pérdidas en el bienestar existen cuando nos ubicamos en los otros tipos de mercado que se presentan en nuestra vida cotidiana. En este momento vamos a hablar del equilibrio del productor en el corto plazo. El equilibrio en el corto plazo ocurrirá cuando alguno de los factores productivos permanezca constante. Recordemos que dijimos que en el mercado de competencia perfecta el precio de equilibrio se fija en el mercado, es decir, en el lugar al que concurren la totalidad de los consumidores y la totalidad de los productores. Es decir, que tendremos en el mercado las funciones de demanda total, como tuvimos en la unidad 2, sumando las demandas individuales, y la oferta total o oferta de mercado, como obtuvimos en la unidad número 3, cuando encontramos esta función a partir de la suma horizontal de las ofertas individuales. Dijimos que el mercado entonces es un conjunto de relaciones en el que actúan tanto demandantes como oferentes, y de esta puja, de este intercambio, ocurre un equilibrio y ese equilibrio define la cantidad efectivamente intercambiada
y el precio al que se comprarán y venderán estos bienes. Por otro lado, dijimos que una empresa o una firma en el mercado de competencia perfecta es muy pequeña, con lo que no tiene capacidad individual en modificar ese precio de equilibrio. Entonces, ¿cuánto va a vender esta empresa? Una de estas muchas empresas que intervienen en el mercado. Para ello, entonces, conocemos, porque internamente se definieron, cuál es la estructura de costos de la empresa, es decir, cuál es la función de costo medio, que recuerden que es la suma de costo variable medio y costo fijo medio, que tiene forma de U, es decir, que nos está mostrando la eficiencia tanto de los factores fijos como de los factores variables, que al principio la eficiencia es creciente y por eso decrece la función, y luego va perdiendo eficiencia la utilización de esos factores y por eso la función se vuelve creciente. A esta función le añadimos la función de costo marginal, que es lo que agrega a los costos la última unidad producida, y recuerden que siempre esta función pasa por el mínimo del costo medio. Esta función de costo marginal también nos muestra el cumplimiento de la ley de rendimientos marginales decrecientes. Volviendo entonces a nuestro principio, que la empresa es tomadora de precios o precio aceptante, el precio que define el mercado será un dato para nuestra empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa podrá vender todo lo que produzca, pero solamente a ese precio, a ningún otro precio, porque si vendiera a un precio mayor, ningún consumidor le adquiriría ese bien a ella, porque tiene muchas otras empresas que venden el mismo artículo y a un precio menor. Y si vendiera a un precio menor a este de equilibrio, todos los consumidores querrían comprarle a ella y su producción no alcanzaría para todos. Entonces tendría que subir el precio para dar racionalidad a esta venta. De manera tal que ese precio de equilibrio será para esta empresa la demanda que enfrente, perfectamente elástica, lo que nos quiere decir que no puede variar el precio definido por el mercado. Por otro lado, sabemos que todas las demandas son iguales al ingreso medio, que fue un concepto que vimos en la unidad número 2, que nos dice cuál es el promedio de ingreso que tiene el empresario por cada unidad que vende. Pero además, al tratarse de una función de demanda horizontal, esta demanda es perfectamente elástica. En consecuencia, su ingreso marginal será exactamente igual a esa demanda, a ese ingreso medio. ¿Cuál es el objetivo que persigue la empresa que nosotros estamos analizando? Dijimos que la empresa que nosotros analizamos lo que busca es maximizar sus beneficios. El beneficio es la diferencia que hay entre el ingreso total que percibe el empresario por la venta del bien menos los costos que le cuesta al empresario producir ese bien. Como toda función que pretende ser maximizada, aplicaremos algo que ustedes vieron en análisis matemático. Quiere decir que vamos a derivar esta función, vamos a encontrar la primera derivada de esta función y al tratarse de un máximo, esa primera derivada debe ser igual a 0. Luego entonces nosotros tenemos que en términos finitos tendremos que el cambio en los beneficios de acuerdo a lo que se incremente la cantidad vendida o producida será igual al cambio que hay en los ingresos totales respecto de la cantidad menos el cambio que hay en los costos totales respecto de la cantidad. Y esto debe ser igual a 0. Si ustedes recuerdan los conceptos vistos en unidades anteriores, el cambio en el ingreso total sobre el cambio en la cantidad no es otra cosa que el ingreso marginal. El cambio en el costo total sobre el cambio en la cantidad es el costo marginal. Luego, la condición que se verificará será que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Esta condición de equilibrio le permite al empresario individual saber cuál va a ser la cantidad que esta empresa va a producir y vender en el mercado. Volviendo a nuestro gráfico, debemos buscar el punto de intersección entre la función de costo marginal, que es la función creciente, y el ingreso marginal, que es la función horizontal. Encontrado ese punto de intersección, proyectamos ese punto
hacia el eje de las abscisas y nos dirá cuál es la cantidad que este empresario va a llevar al mercado, va a vender y resultará ser su punto de equilibrio. A partir de estos datos, nosotros podremos medir o cuantificar el beneficio de este empresario. Volvamos a la fórmula del beneficio. El beneficio es igual a la diferencia entre ingreso total y el costo total. ¿Cómo obtenemos el ingreso total? El ingreso total, de acuerdo a lo visto en la unidad número 2, era el producto entre la cantidad vendida y el precio que se cobra por cada unidad. Para ello, entonces, volvemos a nuestro gráfico y vamos a marcar el origen de coordenadas, porque el precio será el segmento 0P sub E y la cantidad será el segmento 0XE. Estos dos segmentos constituyen la base y la altura de un cuadrilátero. Luego, el ingreso total se obtendrá multiplicando esa base por esa altura y esto nos dará la superficie de este cuadrilátero. Es decir, que todo el área que está dentro de este cuadrilátero amarillo resultará ser el ingreso total del productor. ¿Cómo hacemos para determinar el costo total? Recordemos que el costo total es la erogación que hace nuestro productor a la hora de generar este bien o servicio que va a llevar al mercado. De los datos que tenemos en nuestro gráfico, ¿cuál de ellos tiene dentro de sí este concepto? Lo tiene el costo medio. Recordemos que el costo medio era igual al costo total sobre la cantidad. Si nuestra incógnita es el costo total, podemos despejar este costo total y nos quedará entonces que el costo medio por la cantidad producida será igual al costo total. Luego, encontrado este costo medio para X sub E, es decir, nos movemos sobre esa línea vertical X sub E, vamos a tener el costo medio de equilibrio. Si multiplicamos la base, que es la misma, 0xe, por la altura, que es 0 costo medio E, obtendremos la superficie de el cuadrilátero 0 costo medio E a xe, que resultará ser el costo total. Luego, si a la superficie delimitada por el el cuadrilátero amarillo le restamos el cuadrilátero rojo, nos quedará una región donde el ingreso total supera el costo total. Esta región, que es la marcada en verde, resultará ser el beneficio del empresario. De manera tal que siempre para obtener el beneficio tendremos que ver qué distancia hay entre el precio de equilibrio y el costo medio. Cuando el precio de equilibrio supera el costo medio, el beneficio será positivo. Cuando ocurra lo contrario, si el costo medio supera el precio de equilibrio, el beneficio será negativo. Y cuando el precio de equilibrio y el costo medio coinciden, el beneficio será igual a 0. Veremos estas distintas situaciones en filminas posteriores. Aplicaremos lo visto del equilibrio en el corto plazo para el productor en los conceptos totales, es decir, que vamos a tener un sistema de ejes para una empresa en la que tendremos la cantidad producida y el costo total y el ingreso total. Recordemos que el costo total se obtenía de la suma del costo variable más el costo fijo, y el costo variable era el que le daba la forma a esta función, que tenía un tramo de crecimiento decreciente y luego un tramo de crecimiento creciente. A su vez, y para deducir el ingreso total, pensemos que para esta empresa en particular el precio es un dato, es decir, una constante. Luego, si el ingreso total se obtiene multiplicando el precio por la cantidad y el precio es una constante, la función de ingreso total será una línea recta que parta desde el origen, ya que cuando x es igual a 0, el ingreso total será igual a 0, y que va a crecer a un ritmo constante, y ese ritmo constante, que es la pendiente, será el precio. Luego entonces tendremos una línea recta que nos muestra el comportamiento del ingreso total para esta empresa competidora perfecta, tomadora de precios.
Dijimos en la diapositiva anterior que la condición de equilibrio que debía verificarse para poder encontrar el beneficio, la cantidad de beneficio, era que se debía maximizar ese beneficio y luego la condición era que el costo marginal debía ser igual al ingreso marginal. Entonces, para derivar en el sistema de ejes inferior esta función de beneficios, vamos a pensar en principio. Dedujimos en la fórmula anterior que como el ingreso total es una constante y el ingreso marginal es una línea recta, la demanda es perfectamente elástica, ese ingreso marginal coincidía con el precio, que no es otra cosa que la pendiente del ingreso total. Y la condición de equilibrio es que las pendientes del costo total y del ingreso total deben ser iguales. Esta condición de costo marginal e ingreso marginal se va a repetir para todos los mercados. La excepción está en el mercado de competencia perfecta, donde el ingreso marginal coincide con el precio. Volvamos a nuestro gráfico. Dijimos que en el punto de máximo beneficio, la pendiente del costo total, que es el costo marginal, debe ser igual a la pendiente del ingreso total, que es el ingreso marginal. El ingreso marginal es constante, de allí la forma del ingreso total, entonces deberemos buscar un punto del costo total, que es una curva, en el que la pendiente sea igual a la del ingreso total. Entonces proyectamos paralelamente la pendiente, la inclinación del ingreso total, hasta encontrar el punto en el que el costo total tenga la misma pendiente, es decir, que esa línea que vamos a proyectar sea tangente al costo total con la misma inclinación. Fíjense que esa línea verde que se ha graficado tiene exactamente la misma pendiente que la función del ingreso total, son dos líneas paralelas. Luego, en esa cantidad donde se da esa tangencia, se verificará que el beneficio va a ser máximo. Y allí tendremos este nivel x1, donde la función de beneficio que vamos a graficar en el sistema de ejes inferior va a alcanzar su mayor valor. Ahora, ¿qué comportamiento tiene la función de beneficio? Si nos fijamos en el origen, tenemos que el ingreso total es igual a 0, pero que el costo total tiene una magnitud positiva igual a los costos fijos. O sea, cuando no se produce nada, el beneficio será igual al costo fijo, será un beneficio negativo. Entre x sub 2, el origen y x sub 2, verán ustedes que el costo total supera el ingreso total, es mayor, de manera tal que el beneficio será negativo. En x2, ingreso total y costo total son iguales, el beneficio será igual a 0. Dijimos que en x1 el beneficio es máximo y en x3 volvemos a tener otro punto donde se igualan costo total con ingreso total, por lo que el beneficio será igual a 0, y para cantidades mayores a x sub 3, el costo total vuelve a superar al ingreso total, de manera tal que otra vez el beneficio será negativo. En consecuencia, la gráfica del beneficio quedará de la siguiente forma. Reparen ustedes que en x1 esta función alcanzó su mayor valor, porque este empresario logró su objetivo, que era hacer máximo el beneficio. Y en ese punto, x1, es donde el beneficio alcanza la mayor cantidad posible de pesos a ganar por parte del empresario. Analizaremos a partir de ahora diferentes casos que pueden ocurrir para que nuestro empresario tome la decisión de la cantidad que va a vender con el objetivo de maximizar sus beneficios. El primer caso que vamos a analizar será un caso similar al presentado cuando encontramos por primera vez el equilibrio del empresario. Acá fíjense que tenemos solo el gráfico de la empresa y tendremos las funciones de costos y supondremos que el mercado ha definido un precio como y vimos que comparando ese precio con el costo medio,
En principio, teníamos que la demanda y el ingreso medio y marginal son iguales, que el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal para definir la cantidad de equilibrio, y una vez encontrado el costo medio de equilibrio, encontrábamos el beneficio, que en este caso es positivo, y se dice que cuando el beneficio es positivo, este es beneficio superior al normal. ¿Qué significa esto? Que el empresario está recibiendo más de lo que hubiese recibido en la mejor de las alternativas desechadas. ¿Por qué? Porque nosotros en el concepto de costo total ya habíamos puesto el beneficio que esperaba recibir el empresario tomando como referencia su costo de oportunidad, es decir, la mejor alternativa desechada. Es decir, que si se cubren esos costos, este empresario ya está recibiendo esto que él esperaba recibir. Y si hay un excedente sobre los costos, quiere decir que está recibiendo más. El segundo caso que vamos a ver es cuando el precio definido por el mercado y lo toma nuestro empresario, teniendo en cuenta de nuevo todas nuestras funciones, este precio, que es igual al ingreso medio y el ingreso marginal, coincide con el mínimo del costo medio. Es decir, que el precio de equilibrio será exactamente igual al costo medio. Luego, el beneficio será igual a cero. En este caso, el beneficio, de acuerdo a los economistas, se define normal. ¿Por qué? Porque recibe lo mismo que hubiese recibido en una actividad, en la mejor de las actividades alternativas desechadas. El tercer caso es cuando a nuestro gráfico ya conocido, costo medio, costo marginal pasa siempre por el mínimo, se le incorpora la demanda o el ingreso medio o el ingreso marginal, y este precio o esta demanda perfectamente elástica está por debajo del costo medio. La condición de equilibrio ingreso marginal y costo marginal nos dice que el empresario va a producir X sub B. La pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿esta cantidad será la que va a llevar al mercado este empresario que tiene estos beneficios que son negativos de acuerdo a nuestro cálculo? Porque si proyectamos esta línea de X sub B hasta el costo medio está por encima, y estos beneficios se denominan beneficios inferiores a los normales, porque recibe el empresario menos de lo que hubiese recibido en una actividad alternativa, no se puede dar hasta que no conocemos por dónde pasan los costos variables medios. Entonces debemos incorporar a este gráfico la función de costo variable medio. Si ustedes observan, para esa cantidad X sub E, con los ingresos que tiene el productor, que es el producto de XE por P sub E, y si proyectan para esa X sub E el costo variable medio está por debajo del precio, es decir, que esos ingresos les sirven para cubrir la totalidad de los costos variables. Y recuerden que habíamos dicho que la distancia que hay entre el costo variable medio y el costo medio son los costos fijos medios. Y por arriba del costo variable medio hay un tramo que todavía el ingreso cubre, es decir, que el ingreso cubre la totalidad de los costos variables y una parte de los costos fijos. ¿Qué ocurriría si nuestro empresario cierra? Tiene que cubrir la totalidad de los costos fijos. En este caso está cubriendo una parte, de manera tal que cuando el precio está entre el costo medio y el costo variable medio, se dice que minimiza los costos, es decir, que minimiza las pérdidas. Un cuarto caso es cuando el precio de nuestra empresa, que recibe nuestra empresa y que se lo dicta el mercado, es tal que cubre solamente los costos variables medios. Es decir, en este caso, beneficios inferiores a los normales porque el ingreso es menor al costo total. Pero en este caso, los ingresos totales cubren totalmente los costos variables medios. En este caso, se dice que el empresario está en un punto muerto. ¿Por qué? Porque le resulta indiferente producir o no, porque
produzca o no, debe cubrir de su bolsillo la totalidad de los costos fijos, de manera tal que la decisión del empresario tendrá que ver con las expectativas que este empresario tenga a futuro. Si va a mejorar la situación, seguirá produciendo, y si vislumbra que la economía está pasando por un mal momento y que esta situación no mejorará, decidirá no producir. Un último y quinto caso es cuando el precio que recibe el empresario, de acuerdo al equilibrio del mercado, no llega ni a cubrir los costos variables. Estos beneficios inferiores a los normales, nuevamente, no llegan a cubrir los costos variables. Fíjense que ese precio de equilibrio está por debajo del costo variable medio, es decir, que en este caso tendría que cubrir la totalidad de los costos fijos más una parte de los costos variables. En este caso, entonces, al empresario no le conviene para nada producir, y la decisión que debe tomar es la de cerrar la empresa. Todas las situaciones vistas en las diapositivas anteriores nos servirá para, por fin, derivar la función de oferta de una empresa en el corto plazo, tema que aparecía en la unidad número 3, pero que no concretamos porque nos faltaba conocer los precios de mercado. Para ello, entonces, incorporaremos el gráfico del mercado, demanda total y oferta total, y tendremos una demanda sub 1 y tendremos una empresa que tendrá su estructura de costos, costo variable medio y costo marginal. Recuerden que pasa por los mínimos de ambas funciones. En el mercado, en consecuencia, se definirá ese equilibrio donde las opiniones de los consumidores y de los productores coincidan. Esto es en el punto donde se cortan demanda y oferta, generando el equilibrio 1 y intercambiando X sub 1 unidades del bien a un precio de X sub 1. Este precio, dijimos que pasa a ser un dato para la empresa y pasa a ser la demanda que esta empresa enfrenta. Luego, cuando esta es la demanda y además coincide con el ingreso marginal, recordemos que esto es así porque es perfectamente elástica, encontramos el punto de equilibrio donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal y tendremos que este empresario lleva al mercado X sub 1 unidades. ¿Qué ocurriría si las condiciones de mercado cambian? Supongamos que la demanda disminuye. ¿Por qué puede disminuir la demanda? Porque bajó el ingreso monetario y este es un bien normal, porque variaron los precios de otros bienes, bajó el precio de un sustituto, entonces baja la demanda, o aumenta el precio de un bien complementario y baja la demanda del bien X, porque dejó de gustarle a los consumidores, porque se retiraron algunos consumidores de este mercado. Es decir, alguna de las variables exógenas a la demanda se modificó. Luego tenemos un nuevo equilibrio en el mercado. Este nuevo equilibrio define la nueva cantidad intercambiada, X sub 2, y un precio sub 2 de equilibrio. Con lo que para la empresa tomadora de precios se generará una nueva demanda individual al nivel de D sub 2, y esta demanda que coincide con el ingreso marginal, en este caso 2, coincide con el costo marginal o corta el costo marginal para una cantidad X2. O sea, en X2 va a maximizar los beneficios cuando el precio es P sub 2. Supongamos ahora que tenemos una nueva disminución de la demanda por cualquiera de las causas ya enunciadas, con lo que tendremos un nuevo equilibrio y este equilibrio determinará una nueva cantidad intercambiada y un nuevo precio menor a los anteriores. Esto generará una nueva demanda individual en D sub 3 que coincide con el ingreso marginal y que define la cantidad X sub 3. ¿Qué diferencia hay entre X1, X2 y X3 respecto de los beneficios? En X1 los beneficios son superiores a los normales. Fíjense que el precio de equilibrio supera el costo medio. En X2 los beneficios son normales porque el precio coincide con el costo medio, es decir, que el beneficio es igual a 0. Y en X sub 3 encontramos este punto donde la empresa
puede producir o no porque tendría que cubrir la totalidad de los costos fijos. De manera tal que si nosotros pensamos lo siguiente, AP1, esta empresa está dispuesta a producir y vender X1. AP2, esta empresa está dispuesta a producir y vender X2. Y AP3, esta empresa está dispuesta a producir y vender X3. Luego, ¿qué tenemos acá? Diferentes cantidades que este empresario está dispuesto a producir y vender a precios alternativos de mercado en un momento del tiempo. Y esto no es otra cosa que la definición de la función de oferta. Es decir, que si unimos estos puntos, tendremos que a partir de X3, la función de costo marginal será la función de oferta de corto plazo de la firma. Es decir, que la función de oferta de corto plazo de la firma coincide con el costo marginal a partir del costo variable medio mínimo. ¿Qué hubiese pasado si la demanda seguía disminuyendo? El precio P4 sería menor a P3 y allí estaríamos por debajo del costo variable medio, con lo que la empresa tiene que cerrar, es decir, que no va a ofrecer nada, con lo que a cualquier precio menor la cantidad ofrecida será igual a cero. Trataremos de pensar ahora cómo el empresario individual alcanza su equilibrio de largo plazo. Recordemos que en el largo plazo todos los factores son variables, con lo que el empresario podrá variar su escala de planta, su tamaño de empresa. En el mercado, ¿qué ocurre en el largo plazo? En el largo plazo pueden entrar y salir libremente las empresas, algo que en el corto plazo estaba restringido. Entonces nosotros tendremos un mercado en el que tendremos la oferta y la demanda y el equilibrio de mercado para una cantidad de X1 y un precio sub1. Si hablamos del largo plazo, tendremos que tener en nuestra empresa este horizonte de planeamiento que se visualiza en la curva de costo medio de largo plazo. Recordemos entonces que como esta empresa es tomadora de precios, este precio que definió el mercado resultará ser la demanda individual que enfrenta nuestra empresa, y esa demanda individual coincide con el ingreso marginal. Luego, en el largo plazo, si este empresario quiere maximizar sus beneficios, la condición de equilibrio que se debe cumplir es que el costo marginal de largo plazo sea igual al ingreso marginal. Luego, entonces, igualamos costo marginal de largo plazo con el ingreso marginal y se definirá la cantidad que maximiza los beneficios, que será X1. Una vez definida esta cantidad, el empresario estará en condiciones de diseñar y construir la escala de planta o el tamaño de empresa conveniente para generar ese nivel X1 de producción al menor costo posible. Es decir, que allí va a definir el costo medio de corto plazo. Fíjense que esa X1 de máximo beneficio está a la derecha del mínimo del costo medio de largo plazo. Es decir, que la escala de planta, que tendrá que ser tangente a la curva de costo medio de corto plazo, que tendrá que ser tangente a la curva de costo medio de largo plazo, también tendrá pendiente positiva para ese X1. Y recuerden que cuando la escala de planta estaba a la derecha de la óptima, el costo marginal pasaba por el mínimo del costo medio de corto plazo y pasaba por el punto donde el costo marginal coincidía con ese X1, es decir, que va a pasar por el mínimo del costo medio y por el costo marginal para X1. Entonces, este es el costo marginal de corto plazo y esta es la mejor escala de planta. Las preguntas que debemos hacernos ahora son dos. ¿El mercado está en equilibrio y la empresa está en equilibrio? En principio, vamos a decir que la empresa sí está en equilibrio. ¿Qué tipo de beneficios está recibiendo este empresario? Como el costo medio está por debajo del precio de equilibrio, los beneficios son superiores a los normales. Y esto genera cierto ruido en el mercado, es decir, que el mercado, a pesar de que la demanda y la oferta son iguales, tiene cierta información que provoca que ese equilibrio no sea estable o no sea permanente. ¿Por qué?
porque si los beneficios son superiores a los normales, implica decir que esta actividad es muy rentable, porque está recibiendo más de lo que hubiese recibido en la mejor alternativa desechada. Luego, si los empresarios están recibiendo más, habrá incentivo para que nuevas empresas ingresen al mercado. Y si ingresan nuevas empresas al mercado, el número de empresas aumentará. Es una de las variables que define la oferta total, y si aumenta el número de empresas, la oferta se desplazará hacia la derecha, mostrando que hay más oferentes ahora en este mercado. ¿Qué ocurre? Se nos genera un nuevo equilibrio en el mercado que definirá una nueva cantidad intercambiada y un nuevo precio, ahora menor al anterior, porque ahora este bien es más abundante, en consecuencia su precio baja. Este precio menor resultará ser la nueva demanda que enfrente nuestro empresario. ¿Qué ocurre cuando la demanda es D sub 2? Nuevamente tendremos que buscar el equilibrio de la empresa buscando el punto de coincidencia entre el ingreso marginal y el costo marginal de largo, entre la línea horizontal y el costo marginal de largo que se da en E sub'. Esto va a definir la cantidad que ahora este empresario va a producir y vender cuando el precio sea P sub 2. ¿Qué ocurre en este nivel de producción X2? Si ustedes observan, este nivel de producción X2 se da para el mínimo del costo medio de largo plazo. Es decir, que la escala de planta que ahora definirá y construirá nuestro empresario será la escala de planta óptima. Y el costo marginal pasa exactamente por ese mínimo, de manera tal que coinciden las cuatro funciones. ¿Qué ocurre ahora en este caso? ¿Nuestra empresa está alcanzando su objetivo? ¿Está en equilibrio? Sí, porque maximiza sus beneficios, obteniendo beneficios normales. ¿Y qué pasa en el mercado? ¿Hay fuerzas que expulsen o atraigan empresas? No, porque cuando los beneficios son normales quiere decir que el empresario está recibiendo lo mismo que hubiese recibido en una actividad alternativa, de manera tal que no se incorporarán nuevas empresas. ¿Y en qué casos se expulsan empresas del mercado? Cuando la demanda esté por debajo del costo medio de largo plazo, es decir, no cubra los costos medios. En consecuencia, no hay incentivo porque en cualquier actividad alternativa hubiese recibido una mejor retribución este empresario. De manera tal que a partir de esto podemos decir que la empresa puede en el largo plazo tener cualquier tipo de beneficios, pero el mercado solo va a estar en equilibrio cuando cada una de las empresas obtenga beneficios normales. Luego entonces, para resumir estas condiciones, pero previo a esto, en el largo plazo, tendremos la función de ingreso total, la función de costo total, que como es de largo plazo parte desde el origen, y como dijimos que las empresas tienen que recibir beneficios normales, el beneficio más alto, el máximo, será cuando los costos totales sean iguales a los ingresos totales. Luego entonces tendremos que la función de beneficio alcanzará su máximo y ese máximo será igual a 0 en X1, es decir, que los beneficios tendrán esta forma. Fíjense que en el origen el beneficio es 0. Luego, la función de costo total supera hasta X1 la función de ingreso total, por lo que el beneficio es negativo. En X1 alcanza su máximo, que es igual a 0, y luego vuelve a ser negativo. A modo de resumen, entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a tener un cuadro donde tenemos el mercado y la empresa o la firma, mercado o industria o empresa o firma, de acuerdo a los textos que consulten, y cuáles son las condiciones y los supuestos en el corto plazo y en el largo plazo. En el mercado, en el corto plazo, no hay tiempo que salgan o entren empresas, de manera tal que este número es fijo. Y el mercado alcanza el equilibrio cuando la demanda es igual a la oferta. La empresa va a tener una escala de planta única porque está en el corto plazo, o sea que hay factores fijos. Y va a obtener beneficios de cualquier tipo. Cuando el costo marginal e ingreso marginal definirá la condición de equilibrio y los beneficios podrán ser normales, superiores a los normales o inferiores a los normales. ¿Qué ocurre en el largo plazo? El mercado
Podrá variar el número de empresas de acuerdo a que haya atracción, a que ingresen o que haya posibilidades de expulsión de empresas del mercado. La demanda debe ser igual a la oferta. Y hasta acá tenemos el mercado en equilibrio. ¿Qué pasa con las empresas? La escala de planta puede ser variable, es decir, todos los factores son variables, con lo que podrán modificar su tamaño de acuerdo a las condiciones de máximo beneficio. Si bien la empresa obtiene su equilibrio igualando costo marginal o ingreso marginal, esta condición le puede hacer obtener cualquier tipo de beneficios a la empresa, beneficios superiores a los normales o inferiores a los normales. Ahora, cuando los beneficios son diferentes a los normales para las empresas que constituyen este mercado, en el mercado no se alcanzan las condiciones de equilibrio porque, como ya dijimos, hay posibilidades de expulsión o de atracción de nuevas empresas. Entonces, ¿cuándo el mercado estará en equilibrio? Cuando cada una de las firmas que